Se adelantaron las temperaturas bajas en la provincia de Mendoza y se adelantan las alergias también en la provincia. Y para hablar justamente de este tema lo vamos a recibir hoy al doctor Miguel Lizante, quien es alergista en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué placer recibirte. Gracias, igual. Bueno, ¿qué tema no? Las alergias, se vinieron los fríos de repente. Sí, es una buena idea que hagan una invitación en esta época, porque usualmente la hacen en primavera, claro, ¿no? Que es cuando estalla todo y es lo convencional. Pero, a ver, me gustaría empezar diciendo que se produce, Mendoza es típica por los abruptos cambios de temperatura, ¿no? Entonces claro, tenemos algo que uno lo cuenta, gente que vive en climas intermedios, cercanos al Ecuador, y esto le resulta totalmente extraño. Entonces nosotros pasamos de los 40 grados a las temperaturas bajo cero. Si tenemos en cuenta eso, son casi 40 grados de amplitud térmica. Y ahora en estos días hemos pasado de las temperaturas altas o medianamente altas, intermedias del otoño, hacia el frío intenso. ¿Qué pasa con el organismo? No tiene ojos para ver que alguien cierra la puerta porque hace frío. Claro, un medidor, digamos. No tiene un sensor, exacto. Claro. Entonces, tiene receptores que le avisan que ha cambiado la temperatura. Entonces, ¿qué hace el organismo? Lo que vos haces en tu casa. Vos cerrás puertas, ventanas. Y prendemos a estufas. Por lo que nos están viendo. Sí. Prendemos estufas inmediatamente. Bien, vamos a ese punto. El organismo, ¿qué va a hacer? Cierra puertas y ventanas. Las puertas y ventanas son el órgano esencial del aparato respiratorio, es el pulmón. Es un órgano noble que debe proteger. El corazón, el pulmón, el cerebro, son todos los órganos que hay que preservar. Porque depende de ellos la vida. Claro. Entonces, obstruye por sensores la nariz, puede obstruir la garganta y puede obstruir la laringe. ¿Y cómo lo hace? Produciendo una sintomatología, se puede producir un pequeño dolor de garganta, porque la sensación de ese proceso inflamatorio. La alergia no es una enfermedad que se produce por descenso de los anticuerpos, sino es una respuesta exagerada del sistema inmune. En este momento, la gente que nos está viendo constituye casi el 30%, y esa gente va en incremento. O sea, se estima que para el año 2050 la mitad de la población va a ser alérgica por el efecto hostil del clima y del cambio climático y los contaminantes que nosotros mismos fabricamos, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de alergias que pueden presentarse justamente en esta temporada que vos bien nos estabas mencionando? Bueno, nosotros podemos tener síntomas de alergia en esta época detonados por procesos virales. Hay cerca de 200 virus que afectan a la población en el otoño y en la primavera. En pleno invierno aparece el pico de los cuadros gripales. Yo ya he visto cuadros gripales muy serios, muy importantes, con mucha sintomatología, con mucho dolor de cuerpo, decaimiento, postración, que se levantaban de la cama para ir preocupados, ¿no? Por semejante virus. Todavía no sabemos cuál es el virus que está dando vueltas por aquí. Seguramente en Europa en este momento está el H5N1, que es un virus como los que normalmente se ponen de moda y que se agregan a la vacuna de la gripe. Los síntomas: puede aparecer mucha mucosidad nasal, puede picar la nariz, caer mucosidad, taparse la nariz y muchos estornudos. En esta época, con los cambios de temperatura, uno te puede dar un ataque de estornudos, que de repente empezás a estornudar. Y al día siguiente puede aparecer dolor de garganta o una pequeña molestia, la sensación de que cae una pequeña mucosidad por detrás de la garganta. Bueno, hoy estoy así, doctor. Hoy estás así. Hoy estoy así. Justo. El tema es que con vos te ganas la vida con la voz. Claro. ¿No es cierto? Entonces hay que tener más cautela con eso. Igual que muchos personajes artistas se vieron afectados con cuadros laringios este último tiempo y tuvieron que cancelar algunas funciones.
Bueno, el caso de nosotros vamos a tener que seguir hablando, ¿no? Yo con los pacientes y vos con la audiencia. Entonces, es importante que este cambio de temperatura produce sintomatología. Pero ¿qué hacemos nosotros para eso? Prendemos los artefactos calefactores. Exacto. A ver, para dimensionar el efecto de los calefactores, nos encerramos en un auto. El que tiene la posibilidad de encerrarse en un auto, prende la calefacción y le cierra los vidrios y le vamos prendiendo por primera vez la calefacción en el auto, que lo hemos hecho estos días. Claro. Entonces, todos los ductos del auto están llenos de tierra y de sustancias como cualquier superficie. Claro. Yo siempre digo a los pacientes, pasen el dedo sobre el vidrio y van a ver el rastro de eso. Pero sobre la piel no lo vemos. Entonces, en el momento que pasa eso, lo ideal es abrir puertas y ventanas de la casa cuando prendemos el calefactor, porque lo mismo pasa con el calefactor que se enciende. De repente sale un perfume extraño y es perfume a tierra quemada. Los edificios están enfermos. En los hogares también el tema de los ácaros influye de manera directa. Absolutamente, absolutamente. Cambios de temperatura, humedad, la humedad que hemos tenido en los días estos que ha llovido abundantemente, los ácaros entran en una ácaro party. Sí. Entonces, proliferan abundantemente, copulan, se reproducen de un modo exagerado. Entonces, eso nosotros vivimos o dormimos, no dormimos solos, el que duerme solo, ¿no? Duerme con 240 millones de ácaros, o sea que se tiene que sentir acompañado. Sin lugar a dudas. Me impresiona. Lo bueno es que no se ven, digamos, claro. Es microscópico, ¿no? En esa circunstancia también puede haber síntomas otoñales que tienen que ver con el gran desarrollo de los ácaros. Los ácaros necesitan humedad para poder reproducirse. Los ácaros van a vivir allí y nosotros se van a alimentar de nuestra piel, de la piel que se nos descama, se nos descama permanentemente la piel, por más que a nosotros no nos guste, la piel se descama. Claro. Y esa piel es la que es el alimento, sería, de los ácaros que viven en la almohada y en el colchón. Un buen método es, por ejemplo, en la década del 90 yo estuve en un congreso en Chicago donde fui especialmente a hacer un curso de ácaros. Entonces nos mostraron los ácaros, mostraron un poquito de ácaros y después nos mostraron cómo se iban alimentando, le cambiaban la temperatura, le ponían humedad, etcétera. ¿Y cómo variaba con respecto a la temperatura? Con una temperatura, con cambios de temperatura, pero sobre todo con humedad, aparece una ácaro party, digamos. O sea, una gran fiesta colectiva de los ácaros donde se ven, los pudimos ver copulando y pariendo ácaros, etcétera. Y el último día dijeron, me acuerdo de la calle de Michigan, en Chicago, el último día, pues me viene a la memoria justo el lugar. Entonces, el último día digo, bueno, ahora vamos a matar los ácaros. Entonces, bueno, ¿con qué lo vamos a matar a los ácaros? Y este sujeto, que era un colega americano que vive en Tampa, sacó un saquito de té y lo puso en un envase de medio litro de agua. Té común, un saquito de té común, no hace falta que sea té verde, que está de moda, ni ninguno de esos tecitos digestivos. El té común y silvestre. Entonces, puso el té en agua caliente y después sacó el saquito de té y comenzó a fumigar los ácaros, pues se murieron todos. Mirá. Entonces, ese pequeño consejo o remedio casero se puede hacer con unas pequeñas cucharaditas de bicarbonato también, una cucharadita para preparar medio litro con eso, y fijarse que no quede de un color que vaya a teñir el plumón blanco que tiene la señora o la pared. O la pared, o todo lo demás. Prepararlo en una dilución suficiente como para que pueda matar el ácaro sin teñirnos la ropa de cama. Claro, por supuesto. Si no, bueno, muy buen consejo, doctor. Bueno, y aparte, qué difícil que debe ser, por un lado, tratar de combatir los ácaros y por otro lado, que no entre frío al hogar, ¿no? Porque uno piensa, bueno, abro las ventanas, que entre el aire o circulación, no sé si eso ayuda también a eliminar un poco. Sí, ayuda. Y hay otra cosa, es que, bueno, hay que
hay un momento en que hay que ventilar. Así como hablé de ventilar el auto antes de cuando se enciende la calefacción, lo mismo hay que hacer cuando el aire acondicionado, cuando se prende en el verano. Dejar puerta abierta, aunque sea 2, 3, 4, 5 minutos, y eso hace que se ventile y se elimine lo que está en los conductos. Sí. Pero aparte de eso hay una cosa muy importante que es el exceso de higiene. A mí me gusta decir que somos amantes de la espuma y existe una cosa que se llama hipótesis de la higiene. El exceso de higiene produce alergia. ¿Por qué? Porque matamos bichos. Un ejemplo que me gusta poner es, hasta las 10 de la mañana venden espuma. La espuma de los detergentes, de los limpiadores. La gente se sumerge. La gente ama la espuma en la cabeza. Sí. Y produce lesiones del cuero cabelludo, esas sustancias que producen espuma. Ama la espuma envuelta, y la propaganda habla de ese señor que entra rápido al hogar y siempre anda con un traje parecido a Superman y que se escapa volando por la ventana. Bueno, eso hasta las 10 de la mañana matamos todo lo que existe, bacterias, hongos, todo lo demás. Pero a las 10 de la mañana aparece otro proceso derivado de la industria, que es la venta de lo que matamos hasta las 10 de la mañana. Entonces, nos sugieren que comencemos a consumir tal sustancia con Lactobacillus acidophilus, o tal sustancia, un yogur, con Lactobacillus casei defensis, o estaba la leche cultivada, que se puso de moda en una época. Entonces, esas sustancias viven en el hogar, y no hay que matarlos. Bien. Entonces, exagerar con la higiene. Por ejemplo, durante la época de la pandemia ahí vimos el extremo de la higiene. La gente casi que se bañaba con lavandina, hubo quien tomaba lavandina, ¿no es cierto? No, y hubo consejos, hubo exageraciones. Y ahora, bueno, con que poner agua en el piso, y si a alguna gente le echa un poquito de alcohol o de vinagre, con eso sería suficiente. Pero no hay que matar todo lo que existe. Hay una cosa muy rica, que es el queso Roquefort. El queso de Roquefort se descubrió en el año 1100. Bueno, me interesan todos estos consejos que nos está dando, doctor. Sí, le vamos a decir a toda la gente que nos está mirando que empiecen a anotar. Bueno, ya tenemos el del té para rociar. Ya sabemos, paredes no. Paredes no. En lo medida de lo posible. Tal vez tenga una pared parecida al color del té, entonces no se va a notar. Vamos con el queso Roquefort, bueno. Bueno, el queso Roquefort, quiero decir, lo pongo como ejemplo. A mí me gusta ponerlo como ejemplo, porque es algo que es muy rico, o por lo menos a mí me gusta, y está dentro de los rangos de los quesos que tienen un alto precio. Bueno, ¿qué no tiene alto precio? Claro, hoy en día sí. Entonces, pero justamente el Roquefort, hubo un señor que guardó queso en una estantería y de repente lo encontró azul al otro día. Entonces, ¿qué hizo? Lo tiró. Pero antes de tirarlo, lo probó. Cuando lo prueba, este hombre le descubre un sabor especial. Entonces, con el curso de los años, descubrieron, cuando empezaron con los análisis o los estudios más intensos, que ese color azul está producido por un hongo que se llama Penicillium. Penicillium notatum. Después de ese Penicillium descubrieron la penicilina, que por ejemplo le salvó la vida a Winston Churchill en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. El proceso evolutivo de esas cosas. Entonces, no todo lo que tiene aspecto de sucio es nocivo para la salud, y el exceso de higiene. Por ejemplo, el primer hijo, el chupete, se baña, se lava con jabón, con detergente, con agua hirviendo, no sé, cualquier cosa. El segundo hijo, ya el chupete lo limpiamos con la ropa, y el tercero pasa algo que también las madres hacen, y que meterse el chupete en la boca. Sí, para limpiarlo. Para limpiarlo y ponerlo. ¿Es peor? Entonces, es peor. Pero no, es mejor. Ah, mirá. Es mejor. Porque ¿qué tiene la saliva de la mamá? Tiene las bacterias. Nosotros estamos llenos de bacterias. Claro. Por todos lados tenemos bacterias. Tenemos bacterias en la garganta, tenemos bacterias en el intestino. Y si eso lo matamos, producimos lesiones desde el punto de vista inmunológico. Darle antibiótico a un niño menor de 1 año es condenarlo a ser alérgico con lesiones de piel. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Las señoras están con el changuito con fiebre y llaman por teléfono al pediatra. Oiga,
y el pediatra trata de no esquivarle al antibiótico. Claro. Entonces le da un paracetamol o alguna sustancia. La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo, producida por una sustancia que se llama interleuquina 4. Esa interleuquina 4 es buena. Cuando se eleva la fiebre es como cuando suena la alarma de la señora que le estaban robando la bicicleta recién, ¿no es cierto? Como sonó la alarma y nosotros la apagamos la alarma y pues sigue el proceso del robo. Sí. Entonces, hay que bajar la temperatura, pero cuando está por arriba de los 38 grados y tener paciencia, no agregar antibióticos, sino la mayor parte de la amoxicilina se receta por teléfono. Porque el pediatra, al segundo, tercer llamado, dije, bueno, ya está, se viene el fin de semana. Sí. Entonces, ¡pum!, sale la amoxicilina telefónica. El 90% de la amoxicilina que se indica es inútil. Entonces la gente toma antibióticos inútilmente. Sobrenadan sobre la superficie de las cloacas en todo el mundo niveles de clonazepam, mucho, antidepresivos y antibióticos. Bueno, qué importante el tema que tocaste recién y bueno, ya con esto finalizamos. El tema de los niños, ¿no? Y las alergias. ¿Hasta qué tiempo hay que esperar y sobre todo teniendo en cuenta esta etapa, en la etapa escolar, ¿no? ¿Cuándo hay que hacer un tratamiento pertinente? Bueno, hay que esperar lo máximo posible. El niño es, a mí me gusta decir a las madres lo siguiente, ¿su niño está maduro para cruzar la calle solo? No, te lo cruza. Claro. ¿Su niño está maduro para ciertas cosas? No. Entonces está el sistema inmune, el niño vive, la mamá le pasa por la placenta los anticuerpos de ella, son anticuerpos naturales, y le dura un año los anticuerpos de la mamá. Hay una quimera entre la mamá y el niño, no sé si tengo tiempo, lo digo. La mamá, fíjate vos que si uno lo piensa desde afuera, ¿no? Desde el punto de vista emotivo, personal, el niño tiene que vivir en un organismo ajeno. La mamá cuida, el niño cuida a la madre. Se establece una quimera de defensas. Y el niño cuida a la madre porque es la casa que le alquilaron. Tiene un alquiler de 9 meses. Sí, sí. Es sin renovación automática, digamos. Y a su vez, a la inversa, la mamá cuida al bebé que decidió concebir. Pero da la casualidad que es como un trasplante, porque la mitad del código genético de ese bebé es del padre y la mitad es el de la madre. ¿Alguien trasplantaría un riñón con ese genoma? No, con ese código genético no lo haría. Debería ser de alguien que fuera compatible. Pero sin embargo, la madre hace una torsión del sistema inmune, toma una calle alternativa para generar un proceso de tolerancia. Bueno, así también le pasa a anticuerpos. Los anticuerpos duran un año y medio aproximadamente. Entonces, comenzar a invadir el niño antes del año y medio no tiene razón de ser, porque vamos a medir los anticuerpos que su mamá le pasó. Al año y medio, al niño le caen un poquito las defensas, por eso comienzan a enfermarse un poco más, y además de eso comienza a fabricar sus propias defensas. Esa caída natural se llama inmunodeficiencia fisiológica. Inmunodeficiencia del sistema inmune fisiológico o natural para despegar con su precio. De ahí cuando se empiezan a enfermar. Claro. Los llevamos al jardín de infantes y en el jardín de infantes se peinan con los mocos, digamos. ¿Cierto? Todas las semanas. Todos salen moqueando y contagian a los abuelos o contagian a la madre, al padre, a todos los demás. Bueno, Miguel, qué placer haberte recibido. Gracias por tantos consejos. Y bueno, de esta manera vamos cerrando este tema. Se nos adelantó el invierno y bueno, todos estos consejos para tener en cuenta, ¿no? Y pasar, todavía nos queda un largo invierno. Queda. Qué placer haberte conocido y recibido en TVO Noticias. Igualmente, a todos ustedes.